que soy colombiano. Buenos días, tardes, noches. Soy Ruth Borges de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro programa de hoy vamos a ver a Sopó ante la independencia. ¿Qué vínculos tuvo Sopó con el proceso de independencia y cómo fueron esos vínculos? Así que vamos con nuestro programa de hoy. Iniciamos. Iniciamos con don Antonio Nariño y Álvarez, nacido en 1765 y fallecido en 1823, a quien todos conocemos en los anales de nuestra historia como el precursor de la independencia. ¿Y qué hacía el precursor de la independencia en Sopó? Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos una línea de tiempo de la primera etapa pública de don Antonio Nariño y Álvarez. Nos vamos a acercar a su vida para entender un poco la magnitud de su legado, la magnitud de lo que hizo y cómo estos hechos de la primera etapa de su vida se encuentran vinculados con Sopó. Bueno, aquí tenemos al comienzo, a los 16 años él se vincula, bueno, parece que esa era la costumbre de la época. Entonces él a los 16 años se vincula como subteniente de bandera de la Guardia de las Milicias de Santa Fe de Bogotá. Bueno, en 1785, en 1782 renuncia al cargo de subteniente de banderas. ¿Por qué? Resulta que como subteniente de bandera, pues él tenía que estar presente en las ejecuciones que aquella época se daban, que eran muy normales, la época era así. Y en aquella época recordemos que en 1781 fue la revolución de los comuneros y entonces es apresado hacia septiembre el líder de los comuneros, José Antonio Galán, que es sacrificado, que es ejecutado de una manera cruel en 1782, en febrero de 1782. Entonces el joven Antonio Nariño se enferma gravemente, esto le causa tal impacto, que enferma gravemente, además él era un poco delicado de salud, y está en cama y su madre solicita una y otra vez en varias cartas que fuera relevado de ese cargo hasta que finalmente lo logra. Así que en 1782 Antonio Nariño renuncia, es como el primer acto de análisis o de crítica, o que sus mismas ideas, bueno, lo hacen enfermarse. Bueno, en todo caso, ante ese acto él se enferma, él no regresa a ser subteniente de banderas. Se dedica a estudiar desde su casa porque tampoco vuelve a estudiar. Él en aquella época estudiaba en el Colegio San Luis, fundado por el segundo arzobispo de Santa Fe, Zapata de Cárdenas. Bueno, en 1785 contrae matrimonio con doña Magdalena Ortega y Mesa. En este mismo año, 1785, él hace sus primeros pinitos como periodista, puesto que en 1785 hay un terremoto en Santa Fe, se caen las iglesias y bueno, y los que vivían al otro lado del río San Francisco, o sea, lo que hoy conocemos como Las Nieves. Y a este lado pues nadie pasaba, porque entonces el preocupado sacó un aviso del terremoto donde lo llevó a un lado y al otro del río San Francisco, lo hizo llegar para que las personas estuvieran tranquilas de sus parientes al otro lado. Bueno, no hay pruebas fehacientes de que este aviso de terremoto haya sido publicado por él. Sin embargo, algunos historiadores lo aceptan como que el aviso del terremoto fue publicado por don Antonio Nariño, porque además él estuvo repartiéndolo y entregándolo. Y otros historiadores dicen que no. Bueno, yo me adhiero al grupo que dice que el aviso del terremoto fue hecho por don Antonio Nariño, porque como les digo, pues hay evidencias que él estuvo repartiendo este impreso. Bueno, luego en 1789
es elegido alcalde ordinario de Santa Fe. Posteriormente, en ese mismo año 1789, él inicia negocios con el sabio Mutis, se interesa por la quina y el té, un té que en aquella época se utilizaba y se llamaba el té de Bogotá. También tiene intenciones de fundar la tertulia en su casa de habitación. Su casa de habitación es donde hoy figura o donde hoy se encuentra el Jockey Club. Ahí en ese lugar estaba la casa de Antonio Nariño. Él le cuenta en una carta al sabio Mutis sobre estas cosas, hablan de quina, de té, y le comenta que él quiere fundar su tertulia llamada El Sublime Arcano de la Filantropía. Bueno, luego en 1791, en septiembre, es elegido tesorero de diezmos. Y en este mismo 1791 a finales solicita permiso de las autoridades, había que pedir permiso de todo, solicita permiso para importar una imprenta. Bueno, eso es lo que tenemos. Acá vemos la carta traje la carta de una de las cartas de Nariño al sabio José Celestino Mutis. ¿Por qué la traje? Porque es que resulta que hay unos historiadores actualmente que dicen que no tienen conocimiento de las actividades o de los nexos o de las relaciones de negocios y de amistad que hubo entre el sabio Mutis y Antonio Nariño. Entonces, bueno, en el archivo de Antonio Nariño que rescató don Guillermo Hernández de Alba, rescató y organizó y se encuentra a disposición de los estudiosos de la vida de Nariño. Entonces, aquí encontramos esta carta de Nariño, está transcrita digitalmente, donde menciona lo que les acabo de referir, de la quina, del té de Bogotá, y Nariño aquí le está diciendo al sabio Mutis que le reciba las ramitas, o sea, el té de Bogotá, y que no se preocupe si no le paga aún, que le pague después, pero pues claro, ya el té ahí seco y listo, pues necesitaban venderlo. Entonces aquí es una evidencia de que el sabio Mutis y Antonio Nariño tenían relaciones de negocios y relaciones de amistad, porque también aquí vemos en la carta que le comenta su pensamiento de abrir la tertulia, el sublime arcano de la filantropía, y además le cuenta que está haciendo unos ensayos con el gusano de seda. Bueno, entonces aquí estamos viendo a don Antonio Nariño con sus negocios ya tempranamente. ¿Y cómo era esa Santa Fe, esa ciudad de Santa Fe en las épocas de Nariño? Bueno, aquí tenemos, esta es donde hoy está el edificio Murillo Toro, este es el convento de Santo Domingo. Aquí como vemos, o sea, la carrera séptima, todos conocemos el edificio Murillo Toro. Aquí estaba el convento de Santo Domingo que fue derruido para construir ahí el edificio Murillo Toro. Como vemos, en esta carrera séptima aún no estaba canalizado el río San Agustín, que es este que pasa por acá. Entonces aquí vemos esta Santa Fe de aquellas épocas. Aquí vemos una fotografía, esto es como de mediados del siglo XIX, esta fotografía de la Plaza de Bolívar, y aquí este dibujo, este óleo es de Edward Marc en 1846, o sea que vemos que está igual. Entonces, bueno, esta es la Santa Fe por donde andaba Nariño, por donde anduvo Nariño en aquellas primeras épocas de su vida. Aquí vemos la casa de Antonio Nariño. En los folios del juicio, porque todo esto fue ventilado en el juicio, a él todo se volvió público, todo fue ventilado en el juicio. Entonces aquí vemos a don Antonio Nariño en aquellos primeros años, ya como hombre de familia y de negocios, adquiere esta casa que estamos viendo acá, adquiere esta casa que está descrita así. Adquiere para residencia familiar la casa alta y baja en la plazuela de San Francisco. Allí, aquí en esta casa, funcionó el arcano sublime de la filantropía. Dice en algunos registros que estaba el salón,
donde recibía a las personas, a sus amigos normales o de negocios. Luego detrás de ese salón estaba otro salón donde ya pasaban los más cercanos, y luego estaba el último salón donde eran que él denominaba el santuario, y era donde ya se reunían los amigos muy cercanos para estudiar esas ideas que le costaron gran parte de su vida en prisión. Entonces, bueno, también en esta casa adecúa unos cuartos como bodega, y allí depositaba la quina y el té de Bogotá. Entonces, como vemos, esta está ubicada, esto es lo que hoy conocemos como el Parque de Santander. En aquella época le decían Plazuela de San Francisco y también Plaza de las Hierbas. Bueno, en 1790, don Antonio Nariño adquiere una hacienda en jurisdicción de Sopó por compra que hace a Francisco de Vargas. ¿Y quién era este señor? Francisco de Vargas era hermano de don Pedro Fermín de Vargas, que algunos historiadores también le han dado el nombre del otro precursor, porque resulta que don Pedro Fermín también fue un visionario, y él visionaba un estado solvente, un estado autosuficiente, y él estudió todas las falencias de los hospitales, de la economía, de los impuestos, cómo debían utilizarse. Bueno, él hizo grandes estudios que aún hoy son estudiados, especialmente en la Universidad Javeriana. Bueno, entonces don Antonio Nariño adquiere la hacienda, el castillo, que en esa época en que él la adquiere, en la escritura dice la hacienda Bargosa y Castillo en jurisdicción de Sopó. Posteriormente ya le suprimen Bargosa, probablemente Bargosa porque era de Vargas, era una fracción de la casa de las fincas de Vargas, de los territorios de Vargas, y ya solamente es denominada Hacienda del Castillo. Y allí, en esta hacienda del Castillo, en jurisdicción de Sopó, inicia negocios de agricultura y ganadería lanar. Bueno, entonces aquí vemos a don Antonio Nariño ya vinculado a Sopó en 1790, cuando adquiere la hacienda del Castillo. En este mismo, como vimos en la línea del tiempo, él había solicitado el permiso para importar la imprenta, unas cajas de tipos que realmente, y era la máquina en madera. Bueno, aquí la estamos viendo. Él pidió el permiso, y entonces hasta 1793, claro, mientras hace la gestión, y recordemos que la ida a España y el regreso de un barco, pues se tardaba 4 meses en ir y 4 meses en regresar, o sea, prácticamente un año. Entonces aquí a comienzos del año 1793 llega la tan esperada imprenta. Entonces don Antonio Nariño, ¿qué hace? Adquiere un local, este local que está acá detrás de la pila, que este es justamente el famoso mono de la pila que estaba antes en la plaza y después fue trasladada a esta plazoleta, que en aquella época se llamaba Plazoleta de San Carlos. Entonces en este local él lo toma, y ahí comienza a funcionar la imprenta patriótica. Él le da este nombre, la imprenta patriótica. Hay un fragmento del anuncio inaugural que está en los registros de la historia. Dice, abro comillas, nos parece podemos asegurar al público con entera satisfacción que desde este número ya no habrá motivo para quejarse de las muchas erratas de la imprenta. Entonces, él le anuncia al público que a partir de ese número ya va a tener más cuidado, y bueno, él ya tiene su imprenta y ya les va a atender mejor con las publicaciones. También abre una suscripción para que todos sus amigos reciban, todos quienes estén interesados en la noticia, reciban esa suscripción, que la repartirá los días viernes, dice en todo el resto del impreso, del primer impreso que publica. Bueno, entonces aquí está la plazoleta de San Carlos. ¿Dónde queda esa plazoleta de San Carlos? Pues detrás, uno subiendo por la calle 11, donde está la Casa del Florero, la Casa Museo 20 de Julio. Entonces, ahí detrás de la Casa Museo 20 de Julio todavía está esta plazoleta restaurada, y aquí vemos hoy en día una gran placa donde habla de los derechos, de la traducción de los derechos humanos hecha por Nariño. Bueno.
Entonces, cuando se pasada por ahí, visiten ese lugar. Bueno, aquí vemos, en esta fotografía es un cuadro hecho por un pintor, un artista Gómez, Pedro Gómez. Y aquí vemos a Nariño, aquí vemos a don Bruno Espinosa, que era también su amigo personal. Este joven es Diego Espinosa, quien es el oficial de imprenta de Nariño, a quien él contrata. Y Diego Espinosa es el hermano menor de Bruno Espinosa. Estos son los otros ayudantes de la imprenta patriótica. Aquí vemos la imprenta patriótica, es como les digo, un dibujo. Entonces, ¿qué ocurre? En 1793, en ese mismo año, Nariño pues está publicando, haciendo las publicaciones, atendiendo las suscripciones, bueno, moviéndose en el negocio porque Nariño hacía negocios, era librero, él traía libros, ya vimos que estaba trabajando en negocios de quina, del té de Bogotá, también estaba haciendo experimentos con el gusano de seda y también traía libros, él importaba libros, él traía libros y negociaba libros, así que él también fue librero. Bueno, en este mismo año de 1793, Nariño descubre en casa del virrey Espeleta el tomo de la Revolución Francesa. Lo pide prestado, se lo pide prestado al capitán de la Guardia del Virrey, el capitán Ramírez Arellano. Entonces, ¿qué hace Nariño? Cuando se lleva ese libro, lo lee y allí se encuentran los 17 artículos de los derechos del hombre y del ciudadano promulgados por la Asamblea Nacional Francesa en agosto de 1789. ¿Y qué significan? ¿Qué significa esos derechos del hombre y del ciudadano? ¿Qué hace Nariño cuando ve esos derechos, cuando los lee, cuando los comprende? Pues eso fue para Nariño una bomba, Hiroshima. Es una bomba, él queda impactado. ¿Y si eso significan para Nariño, qué significaban en el siglo XVIII esa promulgación de los derechos del hombre y del ciudadano, que es una declaración universal? Entonces veamos unos artículos. Pues, ¿qué significan? Significan el aviso del fin de una era, del fin del despotismo, del absolutismo, el comienzo de una nueva era, la esperanza de un nuevo orden. Entonces, claro, esa es la razón por la cual España prohíbe rotundamente la circulación de cualquier impreso que provenga de Francia o de Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos en 1776 habían declarado la independencia y ellos dieron como el primer paso y hicieron una declaración también universal, de donde parte o donde se basa un poco la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que hacen en Francia los jacobinos y todos estos individuos que trabajan en el nuevo orden de Francia con la Revolución Francesa. Bueno, veamos los 3 primeros artículos. El que tenga interés pues puede conseguirlos, pero de verdad que son impactantes, son emocionantes. Imagínense ustedes en aquella época donde no se tenía noción de una patria, donde no se tenía noción de un territorio libre, donde había que pedir permiso, como vimos, hasta para importar una imprenta. Entonces imagínense ustedes el impacto de Nariño. Entonces, ¿por qué Nariño hace la traducción de los derechos del hombre? Bueno, porque es que esa traducción de los derechos del hombre permiten que el individuo tenga derecho a ser y tenga derecho a actuar por sí mismo. Entonces, esa declaración de los derechos exige que el Estado garantice que el individuo sea y actúe. Entonces, bueno, leamos los tres primeros artículos. Primero, los hombres nacen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Segundo, la finalidad de toda asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Tercero, toda soberanía reside esencialmente en el pueblo y toda autoridad debe emanar de ella. Entonces, esto era un escándalo, imagínense ustedes, para los españoles, para España, para el rey. Entonces, ese es
estos tres, sí, además el encabezamiento es fantástico. Les recomiendo, les sugiero que se lean. Son solo 17 artículos y muy cortos porque tratan de hacerla universal para que la gente los comprenda, los entienda, y de verdad que son emocionantes, emocionantes. Si no los ha leído, les sugiero que los lea. Bueno, entonces eso ocurre en diciembre. Entonces veamos la traducción de los derechos. Yo aquí les cuento que tengo una hipótesis. ¿Por qué razón? Vea, tenemos a Nariño que desde 1790 inició negocios de agricultura, o sea, aquí estaba sembrando y sembraba trigo, y también tenía ganado lanar, tenía ovejas y corderos. Entonces, pues Nariño tenía que ir y venir a su hacienda. Entonces, mientras él lee el tomo de la Revolución Francesa, que aquí lo estamos viendo, este tomo está en el Museo de Villa de Leyva, en la Casa Museo de Antonio Nariño, y esta fotografía dice que este libro fue el que ordenaron quemar cuando le hacen el juicio a Nariño en 1794. Entonces, que lo lograron rescatar, era un tomo grueso, el papel muy grueso, seguramente no se alcanzó a quemar todo, entonces, pero pues aquí vemos que está quemado. Entonces, dicen, este es el libro que Nariño tuvo en sus manos y del cual tradujo los derechos del hombre. Entonces, bueno, mi hipótesis, la traducción pudo ser en Sopó también, parte en Sopó y parte en Santa Fe. ¿Por qué tengo yo esa hipótesis? Porque resulta que, como les acabo de mencionar, pues Nariño tenía que estar viniendo a su hacienda. Además, en la lista del embargo de los muebles, pues era una hacienda muy bien dotada con muebles cómodos y todo eso. Eran 2 casas, como las vimos antes. Entonces, él probablemente, además, necesitaba quietud, necesitaba ser sigiloso. Esa traducción fue hecha en secreto, no fue a los 4 vientos. Entonces él en Bogotá atendía muchas personas porque pues él andaba en negocios, cuando no de libros, de la quina, llegaba a quina, tenía que pasarla al depósito o salía a quina que la vendía. Entonces había bastante actividad en su casa de Bogotá. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que algunos de esos artículos también él los trajo aquí a su finca y en la quietud de su finca y en la quietud del aire soposeño él pudo traducir algunos de estos artículos? Bueno, ¿cómo fue la impresión de estos artículos? Fue un sábado de diciembre en las horas de la tarde. Llegó Nariño, es las declaraciones que hace Diego Espinosa, porque Diego Espinosa también fue detenido y estuvo en prisión varios meses y luego fue desterrado de Santa Fe. Entonces llega Nariño y le dice: compóngame vuesa merced este papel. No necesita licencia, pues no pasa de un pliego y puede imprimirse sin permiso. Y pasa a escoger un papel de marca. En aquella época el papel era un artículo de lujo, entonces habían papeles de diferente calidad. Bueno, hoy también, pero en aquella época era muy difícil conseguir el papel, así que Nariño escoge un papel de marca, o sea, un papel grueso especial. Y observen ustedes también que aquí en la declaración dice, en Nariño hace la aclaración que no necesita licencia, o sea, también había que pedir permiso hasta para imprimir, para hacer un impreso, imagínense ustedes. Bueno, luego al siguiente día, domingo a las 7 de la mañana, Diego Espinosa está imprimiendo las primeras caras. Llega Nariño a la patriótica, dice en el folio. Encarga sigilo y permanece allí toda la mañana colaborando para secar los impresos. Cerca de las 12, Nariño sale para misa llevando en el bolsillo de su casaca algunos ejemplares ya secos. Diego Espinosa en su declaración dice que él calcula que llevó unos 80. Bueno, Nariño en la iglesia, en el atrio de la iglesia era la catedral en aquella época, vende los impresos a sus amigos, algunos de sus amigos, claro, solo a sus confidentes con los que venían charlando, bueno, a los que les podía vender. Sin embargo, allí estaba Carrasco, un agente de la Real Audiencia, y resulta que lo observa que Nariño está
manipulando unos impresos y se acerca al joven Cabal y le pide el impreso. Lo ve, lo lee y así pasa. Bueno, así pasa ese domingo con los impresos. Estos documentos impresos por Nariño después en el juicio uno lee que fueron declarados por el gobierno virreinal papeles en contra de Dios y del gobierno. Recordemos que en aquella época los reyes eran reyes por derecho divino, o sea, eran unos emisarios directos de Dios. Entonces, si algo se hacía en contra de un rey o que afectara a un rey, pues era un atentado contra Dios. Entonces, bueno, hay declaraciones contradictorias. Algunos dicen que Diego Espinosa dice inicialmente que se imprimieron unos 200, después dice que unos 100. Entonces, bueno, la cuestión es que nunca se pudo comprobar cuántos impresos salieron. Ni siquiera se conoció el impreso, nunca, nadie conoció, las autoridades no conocieron siquiera el impreso. Entonces, bueno, resulta que por el tiempo de abril de 1794, unos estudiantes del colegio del San Bartolomé y del Rosario colocaron unos pasquines en contra del rey. Y resulta que ahí aparece Carrasco, empieza a atar cabos y le endilga esa responsabilidad de los pasquines que colocan en las puertas estos estudiantes. Él ata cabos que tenían origen en ese impreso que él había visto en diciembre a Nariño vender. Entonces, pero ya estábamos en agosto, 6 meses. Entonces, una de las hipótesis, porque hay historiadores que dicen que Nariño no entregó los impresos porque eso es lo que se declaró, lo que Nariño declaró que no entregó los impresos porque uno de sus amigos, Tejada, le dijo que ese impreso era mejor que no lo circulara porque podía ser peligroso, que Nariño le hizo caso y que él empezó a recogerlos y los recogió todos. Bueno, eso solo lo sabe Nariño si los recogió todos o no. Lo cierto es que algunos dicen que sí, otros dicen que no, que sí y que no, como siempre tenemos las dos caras. Entonces, pero hubo bastantes meses, bastante tiempo entre la impresión y el juicio, cuando se comienzan a hacer las pesquisas y a indagar, y entonces Carrasco denuncia a Nariño, es el que pone la denuncia contra Nariño, y unen lo del el juicio, la sublevación o la conspiración que la llaman, de los pasquines con el impreso de los derechos del hombre, porque ya identifican que el impreso era los derechos del hombre y del ciudadano, y entonces pues libran orden de captura contra Nariño, y el 29 de agosto es apresado en su casa de habitación y confiscados todos sus bienes, todos, al extremo que en el inventario están relacionadas las gafas que él utilizaba. Imagínense ustedes si hasta las gafas se las confiscaron, imagínense qué le dejaron a Nariño. Bueno, después proceden también todos sus libros, su biblioteca, que más de 2.000 volúmenes, y se tardaron 2 semanas en hacer la relación, el inventario de todos los volúmenes. Bueno, estos grilletes que vemos aquí fueron facilitados, también se encuentran en el museo, en la casa museo de Villa de Leyva. Estos grilletes eran los que les colocaban a los prisioneros que eran enviados a las bóvedas de Cartagena. Entonces hay una nota que unos grilletes de estos fueron los que le colocaron a don Antonio Nariño cuando llegó a las bóvedas de Cartagena. Bueno, ¿qué bienes le confiscan? Bueno, además de la casa de la Plazuela de San Francisco con todos sus libros, también allí tenía, porque él había importado una máquina, porque ya había por allá en Europa, habían algunas máquinas con las cuales se podía producir luz, ¿no? Entonces él traía esa máquina, seguramente la había importado hacía poco y estaba ahí pues todavía sin armar, pero ahí está la relación de esa máquina de luz. Hay un artículo en el blog Ruth Borges de Blogger, que ahí pueden encontrar los datos sobre esa máquina de luz en aquella época de 1794.
Bueno, con muebles y enseres ya les digo absolutamente todo porque le quitan hasta las gafas, le confiscan hasta las gafas, más unas cargas de té y de quina que estaban listas para embarcar, o sea, listas para despachar. Entonces, pues es una gran pérdida, gravísima para él, porque eso costaba dinero y él había invertido el dinero, tenía que entregar las cargas para luego recibir el dinero. También proceden a embargar la imprenta patriótica, a sacar absolutamente todo. Y como si fuera poco, pues también la hacienda del castillo en Sopó con todos sus saberes. Veamos el inventario que nos dice. En uno de los fragmentos, porque son unas listas larguísimas, entonces bueno, pero está el archivo de Nariño, el que quiera acudir, entonces se encuentra el archivo de Nariño y ahí pueden acudir y ver, estudiar exactamente. Yo tomé unos datos acá. Dice, primeramente todo el globo de tierra, 2 casas de habitación, 307 corderos, entre ellos unas ovejas que están engordando para vender. Que dijeron para vender a cargo de Manuel Garzón, un señor de apellido Garzón, y aquí en Sopó tenemos que todavía hay señores Garzón, así que muy probablemente son descendientes, o este señor Garzón de acá es un ancestro de los Garzones de hoy. 2 montones de trigo que dijeron producirán unas 20 cargas. Esas las administraba el señor José Prieto, que también tenemos aquí al señor Prieto. Pues esto es como la hacienda del castillo era por los lados de Aposentos, un poco más allá, porque como vimos, les recuerdo, Nariño le compró al señor Vargas, propietario de Aposentos, un fragmento de esos terrenos llamado el castillo, la hacienda del castillo. Bueno, sigue una lista de enseres y muebles. Estos datos los encontramos, además del archivo de Nariño, también en la iconografía de don Antonio Nariño, hecha por don Guillermo Hernández de Alba. Así que entonces, señoras y señores, como vemos, esta primera etapa de Nariño, que es cuando él traduce los derechos del hombre y del ciudadano, pues él estuvo muy vinculado a Sopó hasta el último día, y podemos pensar en que algunos de esos artículos, él también aquí en la quietud y los serenos cielos de Sopó, los calmados cielos de Sopó, que lo conocemos a Sopó como un remanso de paz, es probable que don Antonio Nariño hubiese traído acá también el libro para traducir o para leerlo un poco y traducir este libro. Entonces, esa es la primera parte de la vida de Nariño, que a él por eso se lo llama el precursor de la independencia, y es el único precursor. A propósito, en Sopó hay una placa del precursor en el parque, entonces ya cuando ustedes pasen y la vean ya saben por qué es que está la placa. Es un reconocimiento a Nariño mientras estuvo aquí en Sopó. También hay una placa del general Santander. Bueno, entonces aquí tenemos que la época, la primera etapa, porque a Nariño hay que estudiarlo por etapas, por periodos y también por temas. Entonces, en esta primera etapa de Nariño y la traducción de los derechos del hombre, pues él estuvo muy vinculado a Sopó, y bueno, de aquí en 1794 él estuvo prisionero, fue liberado en septiembre de 1810, o sea, estuvo 16 años en presidio. Claro, las prisiones de Nariño también son todo un tema interesantísimo, porque él se escapó varias veces. Bueno, ese es otro tema y ya hablaremos probablemente en un programa futuro, en un capítulo futuro, porque es una novela increíble, Las prisiones de Nariño. Él regresó a Santa Fe en diciembre de 1810. Por eso es que a Antonio Nariño no lo vemos el 20 de julio de 1810 acá en la plaza en la Plaza Mayor de Santa Fe, porque él aún estaba prisionero. Entonces, pero él sembró esa semilla que germinó y vino a dar con la revolución del 20 de julio de 1810. Bueno, entonces aquí ya conocimos a Nariño y qué fue lo que hizo en Sopó. Y bueno, esa etapa interesantísima de la vida de Nariño, entonces aquí la tenemos. Bueno, entonces estábamos mencionando el 20 de julio de 1810, aquí vemos a don José Sanz de Santa María, él era uno de los herederos de Atogrande. Vemos a Antonio Morales Galavis, ellos eran propietarios de Zamora, ellos fueron quienes le vendieron
Zamora, la hacienda Zamora, a Bruno Espinosa de los Monteros, que aquí lo tenemos. Aquí a este lado está en la casa Museo 20 de Julio, tal como se encuentra actualmente. Y entonces, bueno, ¿qué pasó el 20 de julio de 1810? Bueno, pues fue el grito de independencia, eso lo sabemos todos. Sucedió el episodio del florero y la firma del acta de independencia. Entonces, ¿qué hicieron estos señores ese día? ¿Qué pasó? Que ellos sí estaban acá. José Sanz de Santa María, un amigo personal de Antonio Nariño, él fue uno de los fiadores para que Nariño pudiera ser tesorero de diezmos. Tenía que tener fiadores José Sanz fue uno de los fiadores de Nariño, Bruno Espinosa otro fiador, y lo mismo don Luis Caicedo y Flores. Que no lo trajimos acá porque pues, él no tuvo vínculos así como tan cercanos a Sopó. Entonces, este señor José Sanz de Santa María, que era uno de los herederos de Hato Grande, él firmó el acta de independencia del 20 de julio de 1810. Entonces, aquí lo tenemos, o sea que Sopó, a través de José Sanz de Santa María, está vinculado con la firma del acta de independencia del 20 de julio. Antonio Morales. ¿Quién fue Antonio Morales? Bueno, como vimos, era uno de los propietarios de Zamora. Él fue el que inició el bochinche del 20 de julio, porque resulta que él junto con su padre Francisco Morales acudieron a la tienda de González Llorente y él fue el que le dio el puñetazo o el bofetón a Llorente porque pues esa era así estaba la estrategia diseñada en que sí o sí le armaban pleito a González Llorente. Sobre este episodio del 20 de julio de 1810 ya haremos un programa. Sin embargo, si a ustedes les interesa el episodio, lo pueden leer en el blog Ruth Borges. Acá en el video les dejo el link del blog. Bueno. Y entonces tenemos, y don Bruno Espinosa, pues el 20 de julio, a partir del 21, pues él se hizo cargo porque se empezaron a conformar las milicias de voluntarios que vinieron de todas las ciudades, de todos los pueblos de Cundinamarca, y entonces él estuvo encargado de uno de los grupos de voluntarios para formar el ejército que se formó en los siguientes días al 20 de julio de 1810. Entonces, como vemos, estos señores, pues todos tenían predios en jurisdicción de Sopó y estuvieron vinculados. Entonces, Sopó, a través de ellos, pues estuvo presente en los hechos del proceso de independencia por los primeros. Bueno, aquí tenemos a otros personajes también. Aquí tenemos el famoso florero. Claro, este florero dicen que tenía una base. Algunos historiadores dicen que este no es, que es uno parecido. Otros dicen que sí, que este es, bueno. En las descripciones del 20 de julio en los registros dicen que este tenía un escudo del rey, un escudo aquí. Probablemente esto parecen como escudos y que además tenía una base, era alto. Entonces este es el escudo. Este señor es don Crisanto Valenzuela, que también él fue un mártir. Él fue ejecutado en mayo de 1816 por orden de Pablo Morillo. Esta es la señora Mariana Ortega de Valenzuela, esposa de don Crisanto Valenzuela. ¿Quién era ella? Pues la esposa de él, y además ella era prima, hermana de los Ortega que vivían y algunos viven todavía aquí en Sopó. Entonces, ¿qué sucedió? Como a él lo ejecutan en mayo de 1816, le confiscan, al igual que a Nariño, absolutamente todos sus bienes y la sacan a ella, y tenía 4 hijos y estaba embarazada. Y la sacaron a ella y la desterraron de Santa Fe y la hicieron, a ella le tocó con sus niñitos venirse a pie desde Bogotá hasta acá, hasta la hacienda Boyerito, que fue donde llegó y pasó sus días. Nació su hijo menor y aquí se levantaron sus hijos y ella falleció aquí en Sopó, y una de las tumbas que destruyeron ahora con la modernización del cementerio, destruyeron la tumba de ella. Ella fue también en la época del federalismo, que también conocemos como la patria boba. Don Crisanto Valenzuela fue uno de
fue presidente de la Junta, y entonces ella, por supuesto, pasó a ser primera dama, una de las primeras damas. Entonces, doña Mariana Ortega, entonces indirectamente también esto nos vincula o vincula a Sopó con el régimen del terror. Aquí tenemos a doña Manuela Sanz de Santa María, hermana de José Sanz de Santa María. A ella se la conoce como la Dama Sabia. Fue la primera, también era heredera de Atogrande, y fue la primera mujer que funda la tertulia del buen gusto. Allí cuando estuvo Humboldt, ella lo invitó a la tertulia. Humboldt estuvo durante los días que estuvo en Santa Fe de Bogotá, asistió a la casa de ella, además porque ella había creado el primer museo de historia natural que tuvo Santa Fe de Bogotá. Ella lo fundó en una de sus casas. La casa de ella estaba al lado o casi enfrente de donde hoy queda la biblioteca Luis Ángel Arango. Esa era una de las casas de ella. Además, todos ellos eran próceres, los Sanz de Santa María, porque como vimos, José Sanz firmó el acta, ella la Dama Sabia, pues una mujer inteligentísima, y además su otro hermano Pantaleón Sanz de Santa María, era donde iba a llegar a almorzar el Antonio Villavicencio, el comisario regio, que es otro de los episodios del 20 de julio de 1810. Entonces esta señora, por ser heredera de Atogrande, pues también se vincula aquí a través del museo, del Museo de Historia Natural que ella pretendió que existiera y que siguiera existiendo, sino que lamentablemente ella fallece. El esposo de esta señora es el que le compra, porque claro, recordemos que en aquellas épocas la mujer no tenía derecho a tener propiedades. Todas las propiedades que pertenecían a la mujer pasaban a poder del esposo. Entonces el esposo de ella era de apellido González Manrique. Este Manrique le compra la propiedad de Atogrande a los hermanos, y él se queda con una gran parte de esa propiedad porque le compra a sus cuñados, y ella era la esposa de González Manrique, o sea, ella era Sanz de Santa María de Manrique. Tenemos por último al sargento José Chunza, que también está, pues es un producto. El sargento José Chunza pertenece a las guerrillas de la Resistencia, cuando el régimen del terror precisamente, y entonces él es el que lleva a todos los santafereños que querían irse al Casanare a integrar al ejército que allí estaba armando el general Francisco de Paula Santander. Entonces, como vemos, esta historia de Sopó es bien interesante. Bueno, entonces llegamos al general Francisco de Paula Santander y Omaña. Él también estuvo en Sopó y también fue propietario en Sopó desde 1819 a 1840, fecha en que murió, porque aún la finca, la hacienda Atogrande, una fracción, no todo el completo de la hacienda que tuvieron los Sanz de Santa María, pero sí una fracción de esta hacienda le fue entregada al general Francisco de Paula Santander como parte de pago de sus servicios a la patria. Eso fue definido y aprobado por el Congreso de Cúcuta, porque no había dinero, la República no tenía dinero para pagarle a los generales de la República, y entonces a todos los generales les dieron haciendas que habían sido confiscadas a los españoles. El general Francisco de Paula Santander es conocido, lo conocemos como el hombre de las leyes. Perdón. Aquí vemos, esta es la casa de Atogrande, la casona que habitó el general Francisco de Paula Santander en Atogrande. Aquí tenía esta fuente. Esta era la capilla, esta es la capilla. Estos dos cuadros se encuentran en la Casa Museo General Santander, allí en la Hacienda El Cedro, que pueden visitar allá. Entonces, estas fotos son de ahí, de esa casa. El pintor es de apellido Miquelsen. Aquí vemos al general Santander. Este dibujo fue hecho por José María Espinosa,
que le creemos mucho. Esta es el general Santander, porque José María Espinosa conoció a Nariño, conoció a Santander y conoció a La Pola. Así que donde veamos los cuadros pintados por José María Espinosa, pues pongámosle la firma, porque además fue un excelente pintor, si no el mejor que tuvo el nuevo reino de Granada. En la colonia, bueno, también tenemos a Vázquez de Arce y Ceballos, pero bueno, él más que todo pintó fue cuadros religiosos. Bueno, leamos unas frases de las que dijo el general Santander. Las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Esta frase está a la entrada del Palacio de Justicia, allá en la Plaza Mayor de Bogotá. Otra frase, la espada de los libertadores de ahora en adelante debe estar sometida a las leyes de la República. Entonces la espada, las armas tienen que estar sometidas a las leyes de la República, no al contrario. Bueno, Francisco de Paula Santander fue vicepresidente de la República desde 1819, o sea, desde el grito desde la batalla de Boyacá, que inmediatamente hacen un congreso en Angostura en aquella época, desde 1819 a 1827, y luego elegido presidente desde 1832 hasta 1837. Reconocido como el hombre de las leyes, porque pues fue el que construyó la legislación de la república, la que armó de la nada las leyes de una república para que tuviera identidad, para que hubiera respeto, para que hubiera un norte, bueno. También fue el padre de la educación pública, y el legado para Sopó, él fundó y financió con su propio pecunio, con su propio dinero, la primera institución educativa que estuvo en Sopó. Este datico lo encuentra uno en el testamento que él dejó, en el testamento del general Francisco de Paula Santander. Ahí encontramos esa nota de la escuela que él fundó y financió para Sopó. El general Santander falleció en mayo de 1840 y la finca permaneció en poder de sus hijas y de su esposa hasta unos años después que fue vendida, que ellos la sacaron a remate, y entonces llegó a manos de los señores Silva Fortul, que esa ya es otra historia. Bueno, entonces tenemos tres cositas que se nos quedaban en el tintero. Una, don Antonio Nariño, los jueces que le condenaron nunca tuvieron el documento, nunca tuvieron el impreso de los derechos del hombre y del ciudadano. Así que lo condenaron sin la prueba reina, como diríamos en este tiempo. Bueno, eso por el lado de don Antonio Nariño. El pintor de los cuadros de la casona de Hato-Grande y de la capilla de Hato-Grande, donde vivió el general Santander, es Arnoldo Mikkelsen. Esos cuadros fueron pintados en el siglo XIX. Doña Mariana Ortega. Ella era prima hermana de doña Magdalena Ortega, la esposa de Antonio Nariño. Es decir, que los señores Ortega que habitaban entonces acá en Sopó y los que habitan aún son parientes descendientes de doña Magdalena Ortega y por supuesto de doña Mariana Ortega de Valenzuela. Otro datico, resulta que en 1910 se celebró aquí el centenario de la independencia. Se celebró con unos árboles y se creó una junta del centenario. Eso fue una ley nacional. En todas las poblaciones, ciudades, se debía crear una junta del centenario y se debía conmemorar el centenario de la independencia en 1910. Entonces, aquí en Sopó, el Cabildo hizo una sesión especial donde se creó la Junta del Centenario, destinaron unos recursos y se sembraron unos árboles en el parque
y le dieron el nombre de Parque de la Independencia a lo que conocemos hoy como Parque El Santuario. Aquí, gracias a una foto que nos facilitó don Jacinto Rivas, a quien le agradecemos muchísimo. Aquí en esta foto, ahí dentro de la flecha, se alcanza a ver, es la única foto que conseguimos, se alcanza a ver que dice Parque de la... Es la única foto. Si alguien tiene alguna, bueno, sería interesantísimo poderla conocer. Entonces, en esa época de 1910 se le dio el nombre a este parque. Vemos que la entrada es muy parecida, o sea, la que tenemos actualmente, que la tenemos al lado izquierdo, fue restaurada, pero es la misma entrada del Parque de la Independencia, entonces en 1910. Y ahora en el 2010, para celebrar el bicentenario, se sembró un árbol también conmemorando el bicentenario de la independencia. Ahí lo podemos ver en el parque, es una rayán que está ahí a un lado del podio que está ahí, y detrás ese árbol gordo, hermoso, es el árbol, uno de los árboles que se sembró en el centenario en 1910. Así que en el Parque de Sopó tenemos otra historia para contar, la de los dos árboles que hay conmemorando, uno el centenario, que es ese árbol frondoso grande, y el otro el arrayán que ahí va creciendo. Entonces, bueno, también quería comentarles que los libros, los textos que nos sirvieron de apoyo para el capítulo de hoy, para nuestro programa de hoy. Entonces aquí los estamos viendo en pantalla: San Salvador de Ricaurte, San Salvador de Sopó, perdón, San Salvador de Sopó de Enrique Ortega Ricaurte, Sopó, Historia, Mitos y Muiscas, Sopó en la Independencia, El Sargento Chunza. Todos estos libros se encuentran en las bibliotecas del municipio de Sopó. Por si ustedes quieren ampliar alguna información, allí encontrarán esos libros. Tenemos también una fotografía del árbol de la independencia para que ustedes, cada vez que pasen por ahí, entonces recuerden que hay historias para contar en el parque: la de los árboles de la independencia y las placas del General Santander, cuya historia hoy conocimos, la de Nariño. Entonces ahí tenemos bastantes historias para contar. Señoras y señores, llegamos al final de este capítulo de hoy. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Les recuerdo suscribirse al canal para que le llegue el anuncio, para que les sea enviado el anuncio del siguiente